Muy bien, que Dios los bendiga a todos los alumnos de la institución educativa Cristiana de Lin. Hoy, en esta semana, en el curso de Geografía, estaremos hablando acerca de la geodinámica interna. ¿De qué tratará este tema? Bueno, antes que nada, los lineamientos que siempre se dan en la clase, las cuales se han estado hablando hace unos cuantos minutos. El objetivo de la clase del día de hoy, pues, busca en usted, luego de que vas a observar e investigar el tema, conocer los tipos de cambio que se presentan en nuestra corteza terrestre. Asimismo, analizar si este tipo de cambios puede influenciar en las ciudades o lugares del mundo. Muy bien. Empecemos explicando la palabra geodinámica. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura, un pequeño pueblito, donde se ha presentado de un momento a otro una emisión de gases que ha salido de un volcán. ¿Provocará esta emisión de gases un cambio en este lugar? ¿Qué sucedería si este volcán, pues, llegaría pues a explotar? Entonces, de esto se trata, pues, la geodinámica. La geodinámica se le conoce, pues, al análisis de los cambios que se registran en la corteza del planeta. ¿Cuál es la corteza? La corteza, pues, viene a ser el lugar donde nosotros vivimos, donde están construidos, pues, nuestras casas, donde están los campos de cultivo, donde están las cordilleras, donde están, pues, donde están los valles, los océanos, todo eso conforma la corteza del planeta. Como habíamos visto, pues, en una clase anterior, hay tres capas principales, pues, que tiene nuestro planeta, que es la corteza, el manto y el núcleo. Entonces, dentro de la geodinámica vamos a distinguir dos: la geodinámica externa y la geodinámica interna. Pero vamos a dedicarnos específicamente a hablar la geodinámica interna. Aquí tenemos otra imagen en la cual podemos apreciar que nuestra corteza se transforma constantemente. Para que esto haya tenido este cambio, como se puede apreciar aquí, han tenido que pasar, pues, miles de millones de años. Hayan sido, pues, a través del viento, la fuerza del viento que ha venido en diferentes direcciones, el frío, el calor, en fin, influenciaron, pues, la lluvia también, que quizás pudo haberse presentado en algún momento en este lugar, ha influenciado, pues, de que obtenga ahora esta forma. Entonces, es por eso que dice que la corteza se transforma. Eso ha sucedido antes, se sigue transformando y se seguirá transformando. A ver, voy a hacer stop un momento, creo que hay un comentario de un compañero. A ver, algo me quiere decir un compañero. No se copia todavía. Estamos explicando. Después van a venir ya las preguntas sobre el tema. Y aquí está, pues, lo que habíamos visto en una clase anterior, ¿no? Aquí tenemos un pedacito de nuestro planeta, ¿no?, donde nosotros podemos apreciar la corteza, que está aquí, la corteza, el manto y el núcleo, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado, pues, que una de las características de la geósfera, ¿no?, es el calor propio que tiene nuestro planeta. A medida, pues, de que uno va ingresando a mayor profundidad, hay mayor temperatura. Aquí en la corteza
hay una temperatura entre los 12 o 15 grados centígrados. ¿Mm? Varía según las estaciones, ¿no? Pero a medida que uno pues va introduciéndose más hacia el centro del planeta, en el núcleo, aquí donde estoy moviendo pues el mouse, la temperatura está entre los 4000 grados centígrados, aquí, 4000 grados centígrados en el centro, aquí en el núcleo. Tres capas importantes, ¿no? Que no hay que olvidar: corteza, manto y núcleo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la geodinámica interna, que es la que vamos a estudiar, aquí vemos una cordillera, una montaña, en fin. ¿Cómo es que se ha formado? Entonces, los procesos internos, dice aquí, son procesos que construyen el relieve, actuando en contra de la gravedad. Para que esto se haya formado de esta manera, ha actuado en contra de la gravedad. Ustedes saben pues que la gravedad es una fuerza que atrae las cosas hacia abajo. Todo se va hacia abajo. Pero han habido procesos pues que rompen la gravedad. Quiere decir, se opone a esta fuerza. ¿Y esto debido a qué? Como dice aquí, el punto de partida es el calor propio de nuestro planeta. La temperatura que tiene nuestro planeta, pues, provoca también estos cambios. ¿Ya? Como dice aquí, debido a la desintegración radiactiva y al calor residual. ¿Mm? Ustedes saben, pues, que debajo, pues, de la corteza, pues, existen diferentes capas, existen también grandes masas de magma, lo que cuando sale expulsado toma el nombre de lava. ¿Mm? Todo eso tiene una temperatura y de alguna u otra manera va alterando para obtener este tipo de relieve. Muy bien. Entonces, dentro de la geodinámica interna, muy bien, sus dos mecanismos o agentes, dice aquí, se entiende por tectonismo a todos los movimientos horizontales. Miren esta capa que está aquí. Aquí está el continente americano. Aquí, debajo del continente americano, existe una placa. La placa de Nazca, como dice aquí, ¿no? Entonces, aquí en esta capa que ustedes ven acá, hay un movimiento, miren. Mira, hay un movimiento. Este es un movimiento horizontal. Pero también hay movimientos verticales, como vemos aquí. Esta que se llama dorsal atlántica, es una fuerza vertical. ¿Ven? Entonces, aquí también hay otras fuerzas, miren, en la astenosfera, que tienen este sentido. Miren. Entonces, todas estas fuerzas, pues, van a generar, de alguna otra manera, cambios en la corteza terrestre, que lo vamos a apreciar en estos momentos. Los movimientos, miren, muy atentos a este comentario, los movimientos tectónicos producen pliegues, fallas y el levantamiento o hundimiento de las rocas. Producen pliegues, fallas y el levantamiento o hundimiento de las rocas. Vamos a ver eso aquí. Estas montañas, por ejemplo. Estas montañas, las cordilleras, por ejemplo, es estudiado por lo que se llama el orogénesis, o sea, la formación de un sistema montañoso. Para que se hayan formado estas montañas, han tenido que estar presentes varias fuerzas, grandes fuerzas, como dice aquí. La formación de un sistema montañoso requiere la puesta en juego de grandes fuerzas, fuerzas horizontales, verticales, que han levantado, pues, y han dado forma a esta cordillera, capaces de plegar y de deformar las rocas de la corteza que viene a ser aquí, ¿no? Como hemos dicho, donde están ubicados, pues, las montañas, los valles, todo eso conforma la corteza.
Entonces, esas grandes fuerzas, esas que están debajo de la corteza, han dado forma a estas montañas y a estas cordilleras. Algunas pues de unas impresionantes alturas, como son los picos, los nevados, en fin. Aquí tenemos otra figura que nos muestra cómo es que se han formado pues las montañas. Miren, aquí está la corteza terrestre, aquí tenemos la litosfera, ¿no? Entonces aquí vemos una fuerza horizontal que se desvía aquí ante esta otra fuerza y entonces se va a producir plegamientos. Plegamientos quiere decir que se va a levantar. Entonces, producen fuerte deformación de las rocas involucradas por la que originan una topografía montañosa, con predominio de plegamientos y fallamientos. ¿Qué más dice aquí? Los sismos y la actividad se hallan generalmente asociados a este tipo de movimientos. Cuando van a presentarse sismos, es porque se van a presentar también plegamientos y fallas. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, es la cordillera de los Andes que tenemos aquí. Entonces, bueno, aquí hay un concepto también que nos dice los volcanes. Aquí están los volcanes, este es un volcán que vemos aquí. Cuando un magma se le llama a esta gran masa de roca fundida, una gran masa, una gran cantidad. Todo esto se llama magma, que se origina en el interior de la litosfera. Sale a la superficie, pues, a través de una zona de fracturas, ¿no? A través de un volcán. Pues, todo esto origina también un cambio en nuestra corteza terrestre. Mucho se habla de la palabra plegamientos. ¿Qué son los plegamientos? Imaginémonos nosotros por un momento a una hoja A4 que tengamos nosotros en nuestras manos y de un momento a otro vamos a juntarlo bruscamente esas hojas. Lo vamos, como dice aquí, a arrugar. ¿Ya? Entonces, cuando uno junta pues una hoja, prácticamente se va a levantar una parte alta y también se va a formar una parte baja. Usted va a hacer eso, ¿eh? Se va a levantar. Usted lo hace con una hoja cualquiera. Entonces, en nuestra corteza también eso ha sucedido. Entonces, los plegamientos vienen a ser, pues, cuando las capas superficiales de gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales, se han arrugado, como dice aquí, originando ¿qué cosa? Hundimientos y levantamientos. La parte hundida se llama sinclinal y la parte alta se llama pues la anticlinal, donde da origen a las montañas. Entonces no se olvide, plegamientos va a formar dos cosas, la anticlinal y la sinclinal. Aquí se forman las montañas y aquí se forman los valles, en fin, ¿no? Las llanuras, por ejemplo. Mucho estamos hablando acerca de lo que son las fallas. Por ejemplo, que también se presentan por el desplazamiento, pues, de las placas, por las fuerzas que se forman debajo de la corteza terrestre. Aquí está. Aquí vemos, por ejemplo, una geografía que antes era una sola, era una geografía horizontal. Esto antes era quizás un valle. Aquí tenemos una cadena de montañas, acá tenemos un valle, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento en nuestro planeta se han presentado fracturas en la cual se ha levantado una parte y otra parte se ha hundido? Pues claro que sí. Una fractura.
Así como cuando se fractura, pues, un, un hueso, se fractura, pues, una rajadura, ¿no? Nuestro planeta también va a presentar eso y toma el nombre de fallamiento. Son superficies de fractura que presentan desniveles o desplazamientos muy notorios, como vemos aquí. ¿Qué fuerzas han actuado para que se produzca este fallamiento? Dice, la gravedad. La gravedad, no se olvide, es una fuerza vertical que va hacia abajo. La tensión y la comprensión, esta fuerza que está aquí. Aquí también hay una fuerza. Una fuerza horizontal. Entonces, cuando se cruzan ambas fuerzas, esta fuerza vertical y la fuerza horizontal, se producen las fracturas. ¿En dónde prácticamente? En rocas rígidas, las cuales en lugar de plegarse, se quiebran. Claro que sí. Y da forma de esta manera. Como tenemos aquí, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es la figura de Mato Grosso en Brasil. Miren, esta parte alta que ustedes ven aquí, se ha levantado y aquí abajo, pues, esta otra parte se ha hundido. Entonces, aquí han actuado, como se había mencionado anteriormente, la fuerza vertical, la gravedad, y la fuerza horizontal. Y prácticamente, pues, esta parte se levantó y esta parte se hundió. Ahora, pues, se ha llenado de vegetación, de alguna otra manera, se ha llenado de vegetación y ha obtenido esta forma, ¿no? Entonces, en un fallamiento, el bloque elevado se llama horst, esta parte que está acá, horst. ¿Y qué más dice aquí? Estos son los más, estos dan origen a qué? A las mesetas. Ya obtienen ya otro nombre ya. Ahora se les va a llamar, a toda esta parte alta se le va a llamar como meseta, como en el caso del Tíbet en China, Columbia en Estados Unidos, Mato Grosso en Brasil, y también tenemos la meseta acá en el Perú, la meseta del Collao, ¿ya? Y montañas en bloque, bueno, como está aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí ya podemos apreciar nosotros entonces la meseta de Mato Grosso en Brasil, que se ha formado pues producto de un fallamiento, fractura en la corteza terrestre. La parte baja de un fallamiento se llama gravén, mientras que el bloque deprimido se llama gravén. Aquí está, la parte baja. Lo que dicen llamados también Rift Valley o valles de hendidura, que son serie de bloques hundidos. Esto que nosotros estamos apreciando es el valle, los valles del Jordán, está aquí. Aquí vemos pues unas fracturas que se han producido. Esta parte hundida vienen a ser los valles del Jordán. ¿Ya? Esto tiene el nombre de gravén, la parte baja. En algunos casos, estas partes bajas se han llenado de agua, dando origen a los lagos tectónicos, como son el Titicaca, el Tanganica, Baikal, Victoria, etc. Como vemos aquí. Este es el lago Titicaca, por ejemplo. Entonces, las partes bajas se han ido acumulando de aguas, ahora han dado forma a los lagos. Los lagos, más que nada, están ubicados pues en las partes bajas de lo que ha sido pues a causa de un fallamiento. Aquí vemos las cordilleras, aquí vemos pues la parte más baja, los lagos. Las cataratas de Iguazú, por ejemplo, aquí en América del Sur, también es una geografía muy hermosa. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, este río, pues Paraná, ¿no? Entonces, miren, en las aguas de estos ríos, pues que han seguido esta dirección, han encontrado aquí algo curioso, ¿no? Aquí se produjo un fallamiento, quiere decir una fractura, miren.
Miren esta fractura que se produjo aquí. Esta fractura, pues, es una falla geológica, no se olviden. Esto viene a ser, nuevamente, lo que habíamos hablado hace un momento, lo que es fallamiento, una falla geológica, como dice aquí, producida en el cauce del río Paraná. Entonces, estas aguas que están siguiendo este tránsito van a generar un desnivel, entonces todas estas aguas van a caer por aquí, ahora se van a trasladar, algunas aguas se trasladan por allá, otras aguas continúan y siguen por acá. Entonces, esto es un fallamiento. Muchachos, son cambios que se han producido en nuestra corteza terrestre. Esto tiene una altura más o menos de 80 metros de altura. Miren cómo lo que ha producido este tipo de fractura. 80 metros, pues, de altura. Y eso está aquí en América del Sur. Este es un lugar muy visitado por turistas de diferentes partes del mundo. Vienen a ver este tipo de fallamiento. Las cataratas, pues, de Iguazú. Ya que también ahí ustedes pueden apreciar que también se forman los arcoíris, en fin, cascadas. Lógicamente aquí son muy peligrosos porque bajan con una gran fuerza, son 80 metros de altura. Entonces no se olviden, esto que ustedes ven aquí es un fallamiento, una falla geológica. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, pues, eso es lo que estudia la geodinámica, los cambios que se producen en nuestra corteza. Son muchos cambios que se van a producir en nuestra corteza. Los fallamientos, volcanes, terremotos, van a producir cambios en nuestra corteza. Por ejemplo, aquí, los elementos de una falla. Aquí vemos, por ejemplo, lo que antes era una sola capa, pero esta parte se levantó y esta parte permaneció ahí, pero esta parte se levantó. Entonces, los elementos de una falla son, lo vuelvo a ver, como hemos dicho hace un momento, la parte alta es el horst, es el bloque levantado, por lo tanto ocupa la parte superior respecto al otro u otros bloques. La fosa tectónica o gravén, que está aquí, es el bloque que se ha quedado hundido. Ocupa el nivel inferior respecto al horst. Parte alta, horst, parte baja, gravén. El plano de falla es la superficie que separa entre dos bloques desprendidos, indicando la dirección de la falla. Así. Aquí está el plano de la falla. Este plano puede ser vertical, oblicuo o horizontal. La línea de la falla es la intersección del plano de la falla. Es la intersección. Entonces vemos, pues, que entre esta parte alta y esta parte baja, pues hay una línea de falla, ¿no? El escarpe o salto de falla es el desnivel tectónico que se presenta cuando la falla es vertical o oblicua, es la distancia. En algunos casos, cuando se va a presentar un fallamiento, se va a producir, pues, un espacio, como vamos a apreciar en una figura más adelante. ¿Ya? Entonces, esta distancia comprendida entre el horst y gravén, es el escarpe o salto de falla. En fin. Aquí tenemos otra imagen también dentro de la geodinámica interna. Miren, dentro de la geodinámica interna vemos aquí también una parte levantada y una parte hundida. ¿Ve? Ahí está. Aquí también se produjo un fallamiento. ¿Ven? Se produjo un fallamiento. Labio levantado, un labio hundido, como vemos acá. Entonces, esto también, muchachos, es parte, pues, del estudio de la geodinámica interna. ¿Ya?
Algunos lo llaman también así, ¿no? Labio levantado, labio hundido, horse o grave. Muy bien. En el Perú, por ejemplo. En el Perú se produjo, por ejemplo, hace algunos años, un sismo, produjo este fallamiento. Mire. Aquí vemos pues una pequeña aldea, una pequeña casita campesina, ¿m? Que prácticamente pues quedó al borde del abismo. Miren, aquí se produjo este fallamiento, donde prácticamente la parte baja, que está aquí, ¿m? Presentó un desnivel. Prácticamente pues aquí se formó un enorme espacio entre ambos. Prácticamente toda esta zona quedó inhabitable. Si se volviera a presentar un sismo nuevamente, toda esta parte podría hundirse. ¿Mm? ¿Dónde queda eso? Queda en Tambomachay, Cusco. En el Perú tenemos muchos sistemas de fallas, como es el caso de Moyobamba, en San Martín. ¿Mm? Ahí también hay fallamientos. Satipo y Huaytapallana, en Junín. Tambomachay, en Cusco. Y la Cordillera Blanca, en Ancash. ¿Mm? ¿Por qué se le considera la Cordillera Blanca también pues, como un fallamiento? Porque ahí se ha formado pues, un callejón, ¿no? Se levantó, bueno, eso más que nada pues, ha sucedido hace cientos de años. Pero las más notorias que se han presentado en el Perú, por ejemplo, es esto. Aquí tengo otro, por ejemplo, en Junín, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el año 1969 se produjo, por ejemplo, un sismo de una escala 6 una escala, pues, 6.9, dice aquí, ¿no? Produjo esta falla, mira, la falla de Huaytapallana en Junín. Y aquí tenemos, pues, la parte levantada, miren, y una parte baja. Prácticamente hay una altura entre la parte alta y la parte baja, hay una altura de 1,60 m más o menos de altura. Y también se formó un espacio entre ambas capas. Entonces, esta falla que se presenta en Junín hay 3 fallas geológicas. Y según esta noticia que tengo aquí, que usted va a investigar también, según esta noticia, si se volviera a presentar un sismo en esta misma área, en este mismo lugar, en muchas ciudades y muchos pueblos desaparecerían. Como, esto ha quedado como una advertencia de lo que puede, de desgracias posteriores que podrían pasar en ese lugar. En Estados Unidos, por ejemplo, la famosa falla de San Francisco, en Norteamérica. Incluso se han hecho muchas películas acerca de ello. La falla de San Andrés. Esta falla, por ejemplo, existe. Es de una larga distancia, cientos de kilómetros, miren. ¿Cómo es que se ha producido esta fractura en la corteza? ¿Bien? Lo que yo les hablaba hace un momento, les hablaba pues, ¿no? De que muchos de los fallamientos producen también una parte levantada, una parte baja, pero también producen un espacio entre ambos. Aquí hay un espacio. Aquí, pues, en este espacio que se ha abierto, se puede hundir un auto, una persona, en fin. Son enormes forados que ha producido este fallamiento en el caso de Estados Unidos, la falla de San Andrés. ¿Por qué es muy temida esta falla de San Andrés? ¿Por qué es muy temida? Porque cerca de ella pues, se encuentra la ciudad de San Francisco. En la ciudad de San Francisco pues, se han edificado estas enormes casas
enormes edificios, ¿no?, de muchos pisos, y estas están ubicadas pues cerca a este fallamiento. Entonces, ya hasta hace unos 100 años antes, se había pues producido un sismo donde muchas ciudades quedaron pues destruidas. Y entonces, si se volviera a activar nuevamente este fallamiento en este lugar, muchas de estas ciudades desaparecerían. Es más, hubo una película acerca de esto, la famosa falla de San Andrés. Hay una película acerca de esto. Entonces, donde se ve pues las desgracias que suceden en esta ciudad, podría suceder en esta ciudad, ¿no? Prácticamente el suelo se abriría y todas estas casas pues se sumergirían, en fin, desaparecerían. No miles, sino millones de personas pues morirían. Entonces, de eso se trata pues del estudio de la geodinámica, de estudiar todos los cambios que se pueden producir en nuestra corteza terrestre. No solamente vamos a estudiar en esta parte lo que es las fallas, los fallamientos, también vamos a estudiar los volcanes, los terremotos, en fin, que también generan cambios en la corteza terrestre. Bueno, hasta aquí pues, y aquí tenemos también este fotógrafo, está tomando a una foto a esta falla en el Cusco, ¿no? Como le decía, una fractura donde ha dejado un pequeño espacio. Ha dejado un pequeño espacio. Entonces, esto, en algún momento, si se volviera a activar, prácticamente pues va a destruir a muchas ciudades. Va a generar un cambio en la corteza. Muy bien, muchachos. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, a todo lo que se ha escuchado, hay unas cuantas preguntas también. Usted va a escribir pues el concepto de geodinámica de acuerdo a lo que está pues aquí en estas diapositivas. Va a definir el concepto de procesos internos, endógenos o geológicos, hacer un dibujo referente a ello. Asimismo, ¿qué son las fallas? Ya sabe usted qué es una falla, ya sabe que usted es un fallamiento, ¿no? Dentro de la geodinámica, y cuáles son sus elementos, sus partes. ¿En qué parte del Perú podemos encontrar este tipo de fallas? Y cuarto, de acuerdo a la noticia, ¿cuál es tu comentario acerca de la falla de San Andrés o sobre las 3 fallas geológicas cerca de Junín? Escoge una y hacer un dibujo referente a ella. Bueno, pues hoy pues hemos aprendido a través de la geodinámica qué acontecimientos podrían pasar en algunas ciudades del mundo. Espero pues que este trabajo te sea útil para el enriquecimiento pues de tus conocimientos y aprendizaje. Los comentarios, las noticias, te va a permitir también tener un análisis crítico de las medidas de precaución en el lugar que nos rodea. Espero pues que estos textos y gráficos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Muchas gracias y hasta aquí pues esta primera parte.